Mi hermana me robó mi identidad, mi novio y mi futuro, pero lo más doloroso no fue perderlo todo, sino descubrir que mi propia familia eligió creerle a ella en lugar de a mí. Desde niña siempre pensé que mi hermana y yo seríamos inseparables. Crecí creyendo que Sofía era mi refugio, mi aliada, la única persona en este mundo que jamás me fallaría. Y ahora, mientras escribo estas palabras con la garganta cerrada y las manos temblando, me doy cuenta de que fui una ingenua. Porque la traición no vino de un extraño. No vino de una enemiga declarada. Vino de ella, mi propia sangre. Todo comenzó el día en que conocí a Diego. Aún puedo recordar la primera vez que lo vi, esa sonrisa desordenada que parecía improvisada, los ojos oscuros que miraban con una mezcla de timidez y determinación. No era perfecto, pero me hacía sentir vista, como si yo fuera la única persona en un cuarto lleno de gente. Desde el inicio supe que había algo diferente, algo destinado. Y quizás por eso me duele tanto escribir esto, porque yo lo amaba. Durante meses, Diego y yo construimos una historia juntos. Salidas espontáneas, largas llamadas de madrugada, planes de futuro que me hacían soñar despierta. Me decía que yo era su hogar, que nunca había sentido algo así. Y yo lo creí, con todo el corazón. Planeábamos viajar, mudarnos, incluso hablábamos de casarnos algún día. Y aquí entra Sofía. Ella siempre fue la luz de la familia, la bonita, la encantadora, la que sabía manipular con una sonrisa. Yo era la responsable, la que trabajaba duro, la que cuidaba los detalles. Sofía brillaba sin esfuerzo, o al menos eso parecía. Nunca pensé que vería en mis ojos lo que siempre tuvo en los suyos, el deseo de tener lo que me pertenecía. Al principio, su interés por Diego parecía un juego. «Ay, cuñado, qué guapo estás hoy», decía riéndose mientras me guiñaba el ojo. Yo me reía también, porque, ¿cómo podría imaginar que esas bromas eran semillas? Diego se sonrojaba, pero yo lo atribuía a la timidez. Me decía a mí misma, es solo Sofía siendo Sofía. Pero había algo más. Pequeños momentos que ahora, al recordarlos, me parecen cuchilladas silenciosas. La forma en que lo tocaba en el brazo, demasiado tiempo. La manera en que lo buscaba con la mirada cuando contaba un chiste. Yo lo ignoraba, porque confiaba en ella, y confiaba en él. Hasta que un día, todo cambió. Estaba en el sofá, revisando mi celular, cuando escuché el sonido de un mensaje. Tomé el teléfono y, sin pensar, abrí la notificación. Pero ese mensaje, no era para mí. Era para Sofía. Te extraño. No dejo de pensar en lo de anoche. Me quedé paralizada. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. El remitente era Diego. Mi Diego. Mi novio. El corazón me martillaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Lo de anoche? ¿Te extraño? ¿Cómo podía ser? Lo confronté al instante, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Le mostré el mensaje. Esperaba una confesión, una disculpa, cualquier cosa que explicara el infierno que sentía en ese momento. Pero Diego, solo me miró con frialdad. Amor, te estás confundiendo. Era una broma. Estábamos hablando de otra cosa. ¿Una broma? ¿Decirle te extraño a mi hermana era una broma? Me aferré a esa respuesta como una idiota. Porque era más fácil creerle que enfrentar la posibilidad de que me estaba engañando con Sofía. Y entonces, como si hubiera ensayado su papel, Sofía entró en la sala justo en ese momento. Yo, con los ojos rojos, le grité que explicara lo que estaba pasando. Ella abrió la boca fingiendo sorpresa, luego indignación. ¿Qué? ¿Tú crees que yo, con Diego? Por favor. Qué enfermo pensar eso. Estás paranoica. Lo dijo con tanta seguridad, con tanta rabia fingida, que por un segundo dudé de mí misma. Dudé de lo que había leído con mis propios ojos. Pero dentro de mí, una semilla de desconfianza ya había germinado. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Sofía se volvió aún más cercana a Diego. Pasaban tiempo juntos planeando mi cumpleaños, organizando una sorpresa para mí. Y yo quería creerles. Quería creer que todo era por mi bien. Pero mi intuición me gritaba otra cosa. Una noche, no pude dormir. Había algo que me carcomía por dentro. Decidí revisar de nuevo mi celular, buscando alguna pista, algo que me confirmara que todo estaba en mi cabeza. Y fue entonces cuando encontré un correo electrónico, uno que no estaba dirigido a mí. Era una confirmación de una reserva en un hotel. El nombre que aparecía era el mío.
pero el correo estaba registrado con el número de Sofía. El estómago se me encogió. ¿Qué estaba tramando? Al día siguiente, con el corazón en la garganta, fui a casa de mis padres. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba apoyo. Pero lo que encontré fue aún peor. Sobre la cama de Sofía, colgado como un trofeo, estaba un vestido de novia. Un vestido que yo jamás había visto, con mi nombre escrito en la etiqueta de confirmación. Me acerqué, temblando, y vi un sobre encima de la cómoda. Dentro había un documento. Un certificado de matrimonio. Firmado con mi nombre. Y al lado de mi supuesto nombre, estaba la foto de Sofía y Diego. Sentí que el aire se me iba, que mi mundo entero se quebraba en 1000 pedazos. No solo me estaban robando a Diego. No solo me estaban robando mi relación. Estaban robando mi identidad. Y lo peor de todo, era que lo habían planeado juntos. Pero aún no sabía que esa era solo la primera puñalada. Porque lo que descubriría después, sería aún más devastador. Cuando encontré aquel certificado de matrimonio con mi nombre falsificado, algo dentro de mí se quebró para siempre. Sentí que ya no podía confiar ni en mis propios ojos. Porque lo que estaba escrito ahí era tan absurdo, tan monstruoso, que mi mente se negaba a aceptarlo. ¿Cómo podía Sofía casarse con Diego usando mi identidad? ¿Cómo podía falsificar mi firma, mis datos, como si yo no existiera? Y lo más aterrador, ¿cómo era posible que mis propios padres no dijeran nada? Me temblaban las manos mientras sostenía el documento. El vestido blanco colgado en su habitación parecía burlarse de mí. Yo, que había soñado con ese día junto a Diego, ahora lo veía todo convertido en una farsa grotesca. Corrí al salón, con el papel en la mano, y enfrenté a Sofía. ¿Qué es esto? Grité con la voz rota. Ella me miró primero con sorpresa, luego con una calma escalofriante. Se cruzó de brazos, inclinó la cabeza y dijo: «Es exactamente lo que parece. Diego ya no te ama. Me ama a mí. Y si para estar juntos tenemos que usar tu nombre, pues así será». Sentí náuseas. El descaro en su voz, la frialdad con la que pronunciaba cada palabra. Era como si estuviera orgullosa de destruirme. «Eso es ilegal. Eso es enfermizo». Le grité, las lágrimas quemándome la cara. Pero Sofía sonrió. Esa sonrisa venenosa que siempre usaba cuando quería ganar. ¿Ilegal? ¿Y quién te va a creer? ¿Papá? ¿Mamá? Ellos ya saben, y están de nuestro lado. Ese fue otro golpe. Mis propios padres. Fui a buscarlos desesperada. Les mostré el certificado, les conté lo que estaba pasando, esperando gritos, indignación, justicia. Pero ellos solo me miraron con una mezcla de vergüenza y resignación. «Hija», dijo mi madre, evitando mirarme a los ojos, «entiende que el amor no se controla. Diego se enamoró de Sofía. Tú eres fuerte, saldrás adelante». Mi padre añadió: «Ya es tarde para detenerlos. Acéptalo y sigue con tu vida». ¿Acéptalo? ¿Cómo aceptar que mi hermana me arrancaba todo lo que amaba mientras mis propios padres miraban hacia otro lado? Me derrumbé. Sentí que estaba completamente sola. Los días siguientes fueron un infierno. Diego ya casi no me contestaba los mensajes. Y cuando lo hacía, era frío, distante, como si yo fuera una carga. Un día me dijo claramente: «No insistas más, Laura. No quiero seguir contigo. Estoy con Sofía ahora». Leer su mensaje fue como recibir otra puñalada, pero había algo más que no me cuadraba. ¿Por qué necesitaban usar mi identidad para casarse si él realmente la amaba? La respuesta me llegó poco después, cuando revisé mi correo bancario. Había movimientos que no reconocía, transferencias, retiros, compras. Me quedé helada. Habían vaciado parte de mi cuenta. Corrí al banco, exigiendo explicaciones. Y lo que escuché me dejó sin aire. «Señora, usted misma autorizó estas operaciones. Aquí tenemos copia de su firma». Me mostraron los papeles. Y sí, ahí estaba mi nombre, mi firma. O mejor dicho, una imitación casi perfecta. Sofía había falsificado todo. No solo me robaba a Diego. Me estaba robando mi dinero, mi seguridad, mi identidad entera. De repente, todo encajó. Esa vez que me pidió prestada mi cédula porque supuestamente necesitaba acompañar un trámite de trabajo. O las veces que me hacía firmar papeles apresuradamente, diciendo que eran formularios tontos. Yo confié. Yo, como idiota, confié en ella.
y ahora me encontraba frente a un fraude gigantesco. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado al otro de mi cuarto con la mente en llamas. Una mezcla de dolor, furia y desesperación me devoraba. ¿Cómo detenerlos? ¿A quién acudir si incluso mis padres la protegían? Decidí seguir sus pasos en secreto. Necesitaba pruebas. Me escondí en el auto y los seguí un día en que salieron juntos. Terminaron en una notaría. Los vi desde lejos, riéndose, tomados de la mano, presentando documentos. Mi corazón quería explotar. Y ahí, entre los papeles, alcancé a leer mi propio nombre. El mío. El nombre que Sofía usaba ahora como si le perteneciera. Cerré los puños con rabia. Pero lo que descubrí después fue aún más perturbador. Mientras revisaba con detalle los documentos del banco, encontré una transferencia hacia una cuenta desconocida. Investigando un poco más, descubrí que esa cuenta estaba vinculada a una propiedad familiar, a mi nombre. Una casa que mis abuelos me habían dejado en herencia. Sofía no solo estaba robándome a Diego, mi dinero y mi identidad. Estaba robándome hasta el techo bajo el que algún día soñé formar una familia. El corazón me palpitaba en los oídos. El estómago se me revolvía. ¿Hasta dónde iba a llegar? ¿Cuál era el límite? Yo pensaba que ya había tocado fondo. Que nada podía doler más que verlos juntos, riéndose de mí, destruyendo mi vida pieza por pieza. Pero esa noche, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Diego. Su voz sonaba tensa, nerviosa. Laura, tenemos que hablar. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Hay cosas que no sabes, continuó. Cosas sobre Sofía, que podrían destruirlo todo. Mi sangre se congeló. ¿Qué cosas? ¿Qué secreto guardaba Sofía tan grande que incluso Diego parecía tener miedo? Sentí que el mundo se detenía. Porque si hasta él estaba empezando a dudar de ella, entonces quizás aún había una oportunidad de derrumbarla. Pero lo que me iba a confesar, iba a sacudir cada rincón de mi vida. Cuando Diego me llamó aquella noche diciendo que había cosas de Sofía que yo no sabía, algo dentro de mí se encendió. Era como si por fin alguien más estuviera viendo lo que yo veía, que Sofía no era un ángel, que detrás de su sonrisa perfecta había un monstruo. Pero antes de esa conversación, yo ya estaba rota. Porque lo que había descubierto sobre la casa de mis abuelos me dejó al borde de la locura. Era mía. Una herencia que guardaba con cariño, aunque aún no la habitaba. Era el lugar al que algún día quería mudarme con Diego. El lugar donde me veía formando una familia. Y Sofía, con su falsificación, con sus mentiras, con su descaro, ya estaba tramitando todo para ponerla a su nombre. Cuando le conté esto a mis padres, esperando que por fin reaccionaran, su respuesta fue la misma daga de siempre. Sofía solo quiere un lugar donde comenzar su vida con Diego. Tú ya encontrarás el tuyo, Laura. ¿Encontrar el mío, y el que me pertenecía por derecho? ¿Y el amor que había construido? ¿Todo eso ya no importaba? La rabia me quemaba la piel. Esa noche volví a revisar los papeles. Y ahí entendí algo aún peor. Sofía no había falsificado mis documentos una sola vez. Tenía una carpeta entera de trámites, firmas, cuentas, todos con mi nombre. Yo ya no era dueña de mí misma. En papeles, en registros, Sofía se estaba convirtiendo en mí. Y yo estaba desapareciendo. El corazón me latía tan fuerte que sentía vértigo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Iba a borrar mi existencia por completo? Pero lo que más me atormentaba era Diego. Porque aunque me había dicho que estaba con Sofía, aunque había aceptado casarse con ella, esa llamada me demostró que había fisuras en su amor perfecto. Cuando lo vi al día siguiente, estaba pálido, nervioso. Nos encontramos en un café lejos de todo. Apenas me miraba a los ojos. Laura, susurró, Sofía me dijo que todo esto era parte de un plan. Que tú lo habías aprobado. Que estabas de acuerdo en ceder tu identidad para ayudarnos. Casi me atraganto con el café. ¿Qué? ¿Qué dices? Le grité. ¿Cómo vas a creer algo tan absurdo? Me miró con un dolor extraño. Quiero creer que no es verdad, pero ella me mostró documentos, mensajes, incluso audios tuyos. Se me heló la sangre. Audios míos. Mensajes míos. Sofía había llevado su falsificación a otro nivel. Ya no eran solo firmas o documentos. Estaba imitando mi voz, mis palabras, creando pruebas falsas para convencerlo a él, y quizás también a cualquiera que se atreviera a dudar. Era brillante en su maldad. Retorcida, calculadora, venenosa.
Yo lo miré directo a los ojos. Diego, mírame. Yo nunca aceptaría algo así. Nunca. Ella te está usando. Él bajó la mirada. Por primera vez lo vi inseguro. A veces pienso lo mismo. Pero entonces la veo llorar, me dice que me necesita, que tú eres fría, que nunca me amaste de verdad, y yo, no sé qué creer. Ese fue otro cuchillo. Sofía no solo me estaba robando mi identidad legal. Estaba reescribiendo mi historia con él. Lo estaba convenciendo de que yo nunca lo amé, de que todo lo nuestro fue una mentira. Me levanté de la mesa con los ojos ardiendo. ¿Sabes qué es lo peor, Diego? Le dije. Que aún con todas las pruebas en la cara, sigues eligiendo creer en ella. Me fui antes de que pudiera responder. Pero esa conversación me dio algo que no tenía desde hacía semanas, claridad. Sofía no era invencible. Su perfección tenía grietas. Y yo iba a encontrarlas. Comencé a investigar cada movimiento suyo. A revisar cuentas, registros, hasta redes sociales. Descubrí cosas pequeñas, detalles, pero todos apuntaban a lo mismo: Sofía mentía compulsivamente. Tenía deudas ocultas, contactos sospechosos, relaciones turbias. Yo solo necesitaba pruebas concretas. Pero en medio de esa búsqueda, encontré algo que me paralizó. Un documento reciente. Una solicitud oficial con mi nombre, para un préstamo enorme en el banco. Y la garantía usada para el préstamo, era la casa de mis abuelos. Si Sofía no pagaba, esa casa se perdería para siempre. Me desplomé en el suelo, temblando. No solo quería robarme a Diego. No solo quería ser yo en los papeles. Quería arruinarme por completo. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero en medio de ese dolor, algo cambió en mí. Ya no era solo la víctima. Empecé a sentir una fuerza nueva, una furia que me decía que ya era hora de contraatacar. Pero justo cuando pensé que había tocado fondo, apareció otra verdad que me dejó helada. Una amiga en común, sin saber nada de lo que pasaba, me envió una foto diciendo: ¿viste esto? La foto era de Sofía, en un restaurante, abrazada con un hombre. No era Diego. El estómago se me dio vuelta. La muy desgraciada no solo estaba destruyendo mi vida, no solo estaba usando mi identidad, no solo estaba con Diego. Estaba jugando con otro hombre al mismo tiempo. Y de repente todo encajó. Su desesperación por robarme propiedades, por usar mi nombre en préstamos, por manipularlo todo, no era solo por capricho. Era porque tenía una vida secreta que financiar. Diego no sabía nada. Nadie sabía nada. Y yo tenía en mis manos la primera prueba para destruirla. Lo que Sofía nunca imaginó es que, cuanto más intentara borrarme, más fuerte iba a renacer. Porque si quería guerra, guerra iba a tener. Después de ver aquella foto de Sofía con otro hombre, algo en mí cambió. Ya no era solo dolor. Ya no era solo la herida abierta de perder a Diego o de ver mi identidad arrancada pedazo a pedazo. Era furia pura. Una furia que me quemaba por dentro y que, por primera vez, me dio claridad. Si Sofía quería destruirme, yo iba a devolverle cada golpe. No podía confiar en nadie, mis padres estaban de su lado, Diego estaba ciego, mis amigos apenas sabían una parte de la historia. Pero yo tenía algo que Sofía nunca imaginó: pruebas. Y la paciencia suficiente para esperar el momento exacto de usarlas. Lo primero que hice fue contactar a un abogado. Al principio pensé que se reiría en mi cara, que no iba a creer semejante locura. Pero cuando puse sobre su escritorio el certificado de matrimonio falsificado, los movimientos bancarios sospechosos y los documentos con mi firma imitada, su rostro cambió. Esto no es un simple caso de fraude, me dijo. Esto es usurpación de identidad en toda regla. Escuchar esas palabras fue como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. No estaba loca. No estaba imaginando nada. Sofía realmente estaba destruyéndome de manera calculada. El abogado me aconsejó reunir más pruebas, especialmente sobre sus deudas y relaciones ocultas. Y yo lo hice. Me convertí en una sombra siguiéndola, revisando sus pasos, rastreando sus movimientos en redes sociales y en el banco. Y cada cosa que encontraba era más asquerosa que la anterior. Descubrí que el hombre de la foto no era cualquier persona, era un empresario casado, con dinero, que mantenía a Sofía en secreto. Ella jugaba a ser la amante irresistible mientras usaba mi nombre para financiar su estilo de vida. Descubrí también que había empeñado joyas que eran de mi abuela, inventando excusas para sacarlas de la casa de mis padres. Y lo más impactante,
que había falsificado correos electrónicos míos para pedir préstamos a conocidos, diciendo que estaba en apuros. Me hervía la sangre. Pero no iba a ir directamente contra ella. No. Yo conocía a Sofía lo suficiente como para saber que en una confrontación directa siempre encontraba la manera de voltearlo todo a su favor. Era una actriz perfecta. Así que cambié de estrategia, fingí rendirme. Un día la llamé y, con la voz más apagada que pude, le dije: «Tienes razón, Sofía. Perdí. Haz lo que quieras con Diego, con mis papeles, con todo. Estoy cansada». Del otro lado de la línea escuché su risa. Esa risa triunfal que me helaba la piel. Sabía que terminarías entendiendo, hermanita. No te preocupes, yo me encargo de todo. Tú solo, desaparece. La rabia me mordió el estómago, pero logré mantener la calma. Porque mientras ella pensaba que yo estaba derrotada, yo estaba reuniendo el arsenal que la iba a enterrar. Me acerqué de nuevo a Diego, esta vez con cuidado. No lo enfrenté, no le grité, solo sembré pequeñas dudas. Le conté, como quien no quiere la cosa, que Sofía había estado viéndose con alguien más. No me creyó al instante, pero vi en sus ojos una chispa de inseguridad. La semilla estaba plantada. Mientras tanto, recopilé todo lo que pude sobre sus deudas, sus engaños, sus amantes. Documentos, fotos, capturas de pantalla. Armé un expediente entero. Pero el golpe maestro llegó por accidente. Revisando papeles que Sofía había dejado en casa de mis padres, encontré un sobre con resultados médicos. Y ahí estaba la verdad que lo cambiaría todo: Sofía estaba embarazada. Pero el detalle que me heló la sangre fue el nombre del médico. Era especialista en fertilidad, y el examen no coincidía con el tiempo que llevaba con Diego. El hijo no era suyo. Sentí una mezcla de horror y satisfacción. Porque esa era la grieta definitiva. Si Diego descubría que Sofía lo había arrastrado a un matrimonio falso, robando mi identidad, y encima estaba embarazada de otro hombre, todo su mundo se derrumbaría. Esa noche no pude dormir. La adrenalina me recorría el cuerpo. Tenía en mis manos la prueba que podía destrozarla. Pero también tenía miedo. Porque Sofía no era de las que se quedaban quietas. Si ella sospechaba que yo sabía, sería capaz de cualquier cosa. Así que decidí esperar. Seguí jugando mi papel de hermana derrotada, mientras por dentro me preparaba para lanzar la bomba. Cada vez que Sofía me miraba con ese aire de superioridad, yo pensaba: ríete ahora, porque pronto no tendrás nada de qué reír. Y lo más irónico era ver cómo Diego empezaba a mostrar grietas en su confianza hacia ella. Me escribía mensajes extraños. No la entiendo, Laura. A veces siento que me oculta cosas. No sé en qué me metí. Era cuestión de tiempo. El plan estaba en marcha. Pero justo cuando creía tener todo bajo control, sucedió algo que me hizo temblar. Recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: sé lo que estás haciendo. Si hablas, tu vida quedará destruida antes que la mía. El remitente era Sofía. Ella ya sabía que la estaba investigando. Y lo peor, es que en esa amenaza, había una seguridad aterradora. Como si realmente tuviera un secreto mío, algo capaz de hundirme. Me quedé con el celular en la mano, el corazón en un puño. Porque si Sofía tenía razón, la guerra que había empezado podría acabar conmigo también. Después de recibir aquel mensaje anónimo de Sofía, amenazándome con destruir mi vida si seguía adelante, pasé días enteros con un nudo en el estómago. Ella sabía. Sabía que yo la estaba investigando, que tenía pruebas, que ya no era su víctima pasiva. Y si algo aprendí de mi hermana es que cuando se siente acorralada, se vuelve más peligrosa que nunca. Pero también supe algo más: el miedo era justo lo que ella quería. Si me paralizaba, ganaba. Y yo ya estaba demasiado hundida como para dejar que ganara otra vez. Respiré hondo y decidí acelerar mi plan. Lo primero fue filtrar información. No directamente, claro. Creé un perfil falso en redes sociales y desde ahí envié a Diego capturas de Sofía con aquel hombre misterioso, el empresario casado. No puse mi nombre, no dejé rastro. Solo solté la bomba y esperé. No pasó mucho para que estallara. Diego me llamó a medianoche, borracho y con la voz quebrada. Dime la verdad, Laura. ¿Sabías de esto? ¿Desde cuándo me estaba engañando? Me dolió escucharlo, porque aunque ya no era mi hombre, todavía quedaba algo dentro de mí que lo quería. Pero también me dio una satisfacción amarga responderle con calma. Ahora entiendes quién es Sofía. Siempre lo supe.
Pero tenías que verlo con tus propios ojos. El silencio del otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Ese fue el primer golpe en el muro de cristal de Sofía. El segundo llegó cuando, en una reunión social con amigos y familia, de repente comenzaron a circular mensajes en los celulares. Fotos, capturas, correos. Todos relacionados con Sofía, sus deudas, sus engaños, su amante. Yo misma me encargué de que cada persona importante recibiera esas pruebas en el momento exacto. Recuerdo el instante como si fuera una película, Sofía sonriendo, fingiendo ser la esposa perfecta al lado de Diego, y de repente todos mirando sus teléfonos, murmurando, alejándose de ella como si fuera una peste. Su rostro cambió en segundos. Pasó de la arrogancia a la confusión, y de la confusión al pánico. ¿Qué pasa?, preguntaba una y otra vez, sin obtener respuesta. Diego la miraba fijo, con los ojos llenos de furia y decepción. «¿Es cierto, Sofía?», dijo al fin, levantando el teléfono con las fotos en la pantalla. «¿Me estabas usando? ¿Este hijo siquiera es mío?». La sala entera se quedó en silencio. Sofía palideció. Por primera vez en mucho tiempo la vi sin máscara, sin poder improvisar, atrapada en sus propias mentiras. «No, no es lo que parece», balbuceaba, pero nadie la escuchaba. Diego salió de ahí como un huracán, sin mirarla de nuevo. Y mis padres, esos que siempre habían estado de su lado, se quedaron petrificados, incapaces de defenderla. Yo observaba todo desde una esquina, con el corazón latiendo a mil. Era la caída de Sofía. El momento que había esperado durante semanas. Pero mi satisfacción no duró mucho. Porque lo que vino después fue aún más oscuro. Al día siguiente, mientras preparaba con mi abogado la denuncia formal por usurpación de identidad, recibí otra llamada de Sofía. Su voz ya no sonaba triunfal ni arrogante. Sonaba rota, desesperada, y peligrosa. ¿Contenta?, escupió entre sollozos. «Me lo quitaste todo. Diego me odia, mis amigos me dieron la espalda, mamá y papá no me miran a la cara. ¿Eso era lo que querías?». Tragué saliva. «No, Sofía. Yo solo quería que la verdad saliera a la luz. Tú sola cavaste tu tumba». Se hizo un silencio largo. Y entonces ella dijo algo que me heló la sangre. «No tienes idea de lo que acabas de empezar. Si yo me hundo, tú te hundes conmigo». Intenté mantener la calma. «No me queda nada que perder, Sofía. Haz lo que quieras». Pero ella soltó una risa amarga. «Oh, hermanita, claro que tienes. ¿O ya olvidaste lo que escondes desde hace años?». El aire se me cortó. «¿De qué hablas?», pregunté, aunque por dentro sabía perfectamente a qué se refería. «Tú sabes», susurró, con un veneno que reconocí al instante. «Ese secreto tuyo que, si lo cuento, hará que todos te vean como un monstruo». Me quedé helada. Ella lo sabía. Lo había descubierto. Y de pronto comprendí que la guerra aún no había terminado. Que aunque Sofía estaba derrumbada, aún tenía en sus manos una bomba capaz de destrozarme. La venganza me había dado poder, sí. Había visto a mi hermana caer. Pero ahora estaba a punto de enfrentar el golpe más peligroso de todos. Porque Sofía no estaba hablando de Diego, ni de dinero, ni de propiedades. Estaba hablando de algo que yo había enterrado en lo más profundo de mi memoria. Algo que, si salía a la luz, podría destruir mi vida para siempre. Después de aquella llamada, me quedé paralizada. El eco de sus palabras me taladraba la cabeza. «Ese secreto tuyo que, si lo cuento, hará que todos te vean como un monstruo». Sofía siempre había sabido cómo atacar donde más dolía. Y esta vez, no se trataba de Diego, ni de mi dinero, ni siquiera de mi identidad en papeles. Se trataba de lo que yo había enterrado, de lo que jamás quise que nadie descubriera. Mi respiración se aceleraba, las manos me temblaban. Por un instante, pensé en rendirme, en dejarla ganar una vez más. Pero no. Ya había perdido demasiado. Si Sofía quería arrastrarme al infierno, yo la arrastraría con ella. Decidí enfrentarla cara a cara. Nos citamos en un café, un lugar público, porque la conocía, era capaz de cualquier cosa si nos quedábamos solas. Cuando la vi entrar, estaba irreconocible. Sin maquillaje, con ojeras profundas, el cabello desordenado. Ya no era la Sofía perfecta, la hermana dorada que todos admiraban. Era solo una mujer derrotada aferrándose a sus últimas armas. Se sentó frente a mí y clavó los ojos en los míos. «Tienes que detener todo esto», dijo con voz ronca. «Cancela la denuncia, destruye las pruebas.
Si no, ya sabes lo que voy a hacer. Tragué saliva. Hazlo, Sofía. Cuenta lo que quieras. Pero yo no voy a dejar que sigas viviendo como un parásito a costa de mi vida. Ella sonrió con crueldad. ¿Estás segura, hermanita? Cuando sepan lo que hiciste aquella noche, cuando sepan quién eres realmente, ¿crees que alguien se quedará a tu lado? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise gritarle que se callara, que no tenía derecho, pero en el fondo sabía que ella tenía algo real contra mí. Un error, un pecado del pasado, algo que yo había ocultado con todas mis fuerzas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras Sofía intentaba intimidarme, su celular vibró en la mesa. Ella lo tomó, lo miró, y palideció. Era Diego. Él también había descubierto la verdad. No solo la infidelidad, no solo el embarazo dudoso. Había encontrado el rastro de todas las falsificaciones. Y no estaba solo, estaba con mi abogado. Me envió un mensaje al instante: tenemos todo listo. El juicio será tu victoria. Vi cómo Sofía se desmoronaba frente a mí. Por primera vez en su vida, no tenía un plan de escape. No puedes hacerme esto, susurró, con lágrimas en los ojos. Soy tu hermana. La miré fijo, con toda la rabia acumulada en mi pecho. Precisamente por eso duele tanto. Pero ya no eres mi hermana, Sofía. Tú misma te borraste de mi vida. Me levanté de la mesa y la dejé ahí, hundida en su propia miseria. El día del juicio fue una mezcla de nervios y alivio. La sala estaba llena, familiares, conocidos, incluso gente que apenas nos trataba pero que quería presenciar el espectáculo. Sofía intentó mantener su postura altiva, pero cada prueba presentada era un martillazo en su máscara. Los documentos falsificados. Las transferencias bancarias. El certificado de matrimonio con mi nombre. Las fotos con su amante. Cada detalle iba dibujando el retrato de la mujer que realmente era. Y ya no había escape. El juez fue claro: fraude, usurpación de identidad, falsificación de documentos. La condena cayó sobre ella como una losa imposible de levantar. Sofía gritaba, lloraba, me señalaba diciendo que todo era culpa mía. Pero nadie la escuchaba. Su teatro había terminado. Cuando el juicio concluyó, sentí que podía respirar de nuevo. Como si al fin me devolvieran algo que me habían robado: mi nombre, mi vida, mi dignidad. Después, Diego intentó acercarse a mí. Me buscó, me dijo que estaba arrepentido, que había caído en la manipulación de Sofía, que quería recuperar lo nuestro. Lo miré largo rato, recordando cada lágrima, cada noche sin dormir, cada puñalada en el corazón. Ya no, le dije con firmeza. Lo nuestro murió el día que elegiste creerle a ella en lugar de creerme a mí. Diego bajó la cabeza. Y así se terminó nuestra historia. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. No fue fácil. A veces aún despertaba en medio de la noche, recordando el horror de ver mi nombre en manos de otra persona. O el dolor de escuchar a mis propios padres apoyarla. Pero también aprendí algo que nunca olvidaré: que incluso la traición más profunda puede convertirse en fuerza. Sofía me robó a Diego. Me robó dinero, propiedades, hasta mi identidad. Pero en el intento de borrarme, me obligó a descubrir de qué era capaz. Hoy camino con la frente en alto. No porque todo esté sanado, sino porque sobreviví. Porque aunque intentó destruirme, sigo aquí. Y ella ya no es nada. Me quitó mi nombre, mi amor y mi futuro, pero sin darse cuenta, me dio la libertad para escribir mi propia historia.